digamos, puede hacerlo, digamos, en la grabación. Y siempre voy a tratar de llegar unos 15 minutos antes para si es que alguien tiene dudas, nos puede preguntar y voy a colocar la clase, pero sin grabar, porque insisto que hay gente que no le gusta que sus preguntas sean grabadas, y lo entiendo, digamos, no lo comparto, pero lo entiendo. ¿Ok? Digo eso para poder sacar las cosas. Bien, entonces, lo primero que quería decir, que bueno que ya estemos más adelante, sí, que bueno que podamos continuar, digamos, con nuestras clases. El programa inicial de evaluación creo que no fue afectado para nada, porque tenemos un programa el 28 de octubre, nuestro primer control, así que lo vamos a mantener, tal como habíamos dicho, 24 horas. Tenemos también el otro control en noviembre, si me equivoco, el 18. También vamos a continuar con el mismo esquema. Y vamos a seguir haciendo ejercicios. Lo que no tenía planeado, como esta semana no se pueden hacer evaluaciones, no planeé hacer un ejercicio, salvo que le puedo preguntar al representante si puede hacer una encuesta y me responde un día. Si es que quisiera, puedo hacer un ejercicio para mañana, también voluntario, si es que hay una mayoría que desea que haya ejercicio. ¿Okay? O sea, hacer una encuesta si alguien quiere hacer un ejercicio de práctica, por así decirlo. Yo no haría práctica, sí, yo prefiero llamarlo voluntario. O sea, es un ejercicio para que sigan estudiando. Mi objetivo de los ejercicios es estudiar. Ya. Y por ahora tenemos más ejercicios voluntarios que obligatorios, pero bueno, tomaremos las mejores notas de estos ejercicios para reemplazar los otros, pero la subsiguiente semana sí que es obligatorio. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, les dije que la escuela nos pidió que hiciéramos más bien un repaso, cosa que preparé un poco, si es que tienen dudas. Vamos parando las partes que tienen dudas. Y si repasamos todo y no hay dudas, continuaremos con la materia. Ok, tomen están las clases disponibles, pero bueno, es mejor que veamos si hay alguna duda de alguien, ¿no? Sí, porque a veces hay gente que también la entiendo, que dice, no, yo estoy movilizado y no quiero ver nada. Está bien, o sea, se puede congelar, pero creo yo que es un error no estar estudiando, porque es como cuando uno se empieza en un deportista de alto nivel, que pasa si dice, no quiero seguir entrenando esta semana o 2 semanas y después tiene que correr y obviamente no está en condiciones apropiadas, ¿no? Hay que mantenerse un ritmo de trabajo constante, pero cada uno de ustedes es responsable de eso, así que tiene que hacer eso. Ok, entonces como repaso... Profesor, una ¿Sí? consulta antes, ya que mencionó el control, ¿hasta qué materia entraría? Bueno, la regla de la escuela y la regla que trato de usar siempre es toda la materia hasta una semana antes. Pero como hemos pasado mucha materia, yo creo que me parece razonable que lleguemos solo hasta todo lo que es estático. Es decir, que la parte de corriente no la voy a evaluar porque me parece que ya eso es dinámico. ¿Ok? Así que decidí parar ahí, sino que todo lo que sea estático vamos a evaluar. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Muy bien. Entonces, si no tenemos más dudas prácticas, entonces, seguimos entonces avanzando. Estamos grabando. Entonces, hoy día se me olvidó, pero ya no vamos a tener esta sala de espera por si acaso. Hoy día se me olvidó. Entonces, repaso, bueno, lo primero que habíamos visto, voy a tratar de hacer solo puntero y me van diciendo esta parte no la entendí o está bien. Entonces, lo primero que teníamos era la ley importante de los campos eléctricos, era la ley de Gauss, en este momento así. Y también teníamos una segunda ley que nos daba cuenta, ya les dije, que un campo, lo que uno debe conocer son dos propiedades, es conocer su divergencia y su rotor, con eso uno más o menos determina, o sea, no más o menos, uno determina completamente el campo en cuestión. Así que, si alguien me dice la divergencia y su rotor, me dice completamente todas las propiedades que tiene. Y esto físicamente significa, la primera ley significa que si es que hay fuentes de campo eléctrico, estas generan que este crezca y diverja. Por ejemplo, un campo de carga eléctrica, por eso le aparece flecha como cuerpo espín. Es eso lo que nos dice. Y la segunda ley me dice que el rotacional del campo eléctrico es cero, eso significa que en realidad el campo eléctrico viene de un potencial. Esto significa que en realidad si yo hago un camino cerrado, el campo eléctrico entonces no trabaja. Es eso lo que me está diciendo en un lenguaje, digamos, más físico. Entonces, diría no trabaja, y esto entonces nos queda así. Y la unión de estas dos ecuaciones nos dio una nueva ley que en vez de escribir ¿cómo se llama? Simplemente el potencial electrostático, nos dice que el potencial electrostático satisface una ecuación un poco más general que nos dice esencialmente que la ecuación de Laplace, nos dice que, o nos dice en realidad la ecuación de Poisson, nos dice que el laplaciano en realidad del potencial satisface eso. Es decir, si alguien me da la densidad de carga, yo resuelvo esta ecuación, conozco el potencial,
después le aplico un gradiente y obtengo el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, estas son como las leyes básicas de lo que fuimos descubriendo. Pero toda esta visión lo que hicimos fue basado en que existían cargas eléctricas. Y lo segundo fue que les introduje una idea un poco diferente, quizás a veces uno no la madura al principio, pero lo segundo que les introduje es que uno podía tener cargas sin la necesidad, uno puede tener cargas que puedan ser de alguna forma neutra y pueden generar campo eléctrico. ¿Ok? Es una idea un poco extraña, y el caso de la partícula que tiene esto es el neutrón, está neutra, no tiene carga, la carga neta es cero, sin embargo tiene una distribución de carga. ¿Ok? Y eso nos permitió incluso una idea un poco distinta, original, que llamamos dipolo, que entonces uno se lo imagina mentalmente, o va a volver a hacer esta idea, que es un poco no tan obvia como aparece esta idea, pero la idea del dipolo, entonces simplemente uno tiene un sistema de coordenadas, y coloca una carga en el espacio, acá menos, una carga más, separada por una cierta distancia. Eso es lo que pasa en la práctica, el problema físico, ¿okay? Pero obviamente los dipolos, después mentalmente lo que lo vamos a entender es que en la naturaleza lo que pasa es que son cargas muy intensas separadas a distancias muy chiquititas. Desde un punto de vista matemático, lo que decimos es que eso es equivalente a tener una especie de punto que no tiene carga pero tiene flecha. ¿Por qué tiene flecha? Porque esto tiene una dirección. Como esto tiene una dirección, entonces es esa flecha lo que importa, va de la carga más a la carga menos. Y este punto, entonces la gracia que tiene es que, bueno, definimos, uno puede decir que esta es la posición R', y después nos preguntamos si genera un campo eléctrico una posición R dada. Y la verdad que lo hace, y ese dipolo lo definimos así, como P, como límite. O sea, esa es una definición matemática, pero físicamente, cuando alguien dice qué significa físicamente un dipolo, no es que significa que toma un límite, eso no tiene sentido desde un punto de vista físico. En física simplemente el límite, lo único que quiere decir que algo muy grande, algo muy chico, o algo que tiene un límite, pero no significa que tiene distancia cero y carga infinita. ¿Ok? Eso hay que madurarlo, porque la diferencia entre la física y la física trata de escribir el mundo que nos rodea, y las matemáticas son las herramientas que usamos para aproximar esa realidad. ¿Ok? Pero obviamente no es exactamente este límite, pero desde un punto de vista matemático diríamos que es algo así como, yo tomo la distancia que lo separa, y tomo la carga y pienso que la distancia es muy pequeñita y la carga es muy grande. Ahora, la distancia típicamente de un dipolo es típicamente un ángstrom, significaría a menos 10 metros, algo muy chiquito, no lo vemos, algo muy pequeño, y las cargas en cuestión son la carga de un electrón, algo típicamente en orden de menos elevado a 19 coulombs. ¿Okay? Parece ser pequeña, pero son cargas suficientemente intensas que me permite incluso explicar por qué, por ejemplo, si tomo cualquier sólido, como este está acá, ¿por qué es sólido? ¿Por qué no lo puedo destruir? Cuando lo trato de apretar, le muevo sus cargas, y lo que lo sostiene son esas cargas que repelen. ¿Ok? Así son fuerzas muy intensas. O sea, que parece ser chica en la escala de los coulombs. Entonces, y lo divertido que calculamos, y eso sí genera un campo eléctrico muy bonito, que tiene una forma, me gusta hacerlo siempre como orejas. Así. De hecho, vamos a descubrir que está íntimamente relacionado con los campos magnéticos, la estructura, pero esa es la estructura del campo eléctrico, es decir, que el campo eléctrico en un punto cualquiera acá, apuntarse acá, por ejemplo, aquí apuntarse allá, ese sería el campo eléctrico. O sea, un dipolo está neutro, eso significa que se aplica la ley de Gauss, es decir, que si le paso cualquier volumen que lo encierra, el flujo es cero. Así que sale por arriba y entra por abajo, flujo cero. El flujo tiene que ser cero, ¿ok? Porque la carga total es cero. Sin embargo, eso no me dice que no tenga campo eléctrico, eso no me dice que efectivamente este objeto interesante no tenga campo eléctrico. No tengo un microfonito, no traje más por aquí. Entonces, dipolo está. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Ok? Me dicen si es que tienen duda de algo de eso. Ahora, este dipolo, que es muy bonito, por ejemplo, es muy importante. Ustedes dicen, no sé, todos usan teléfono, ¿y cómo funciona mi teléfono? Tiene una antena, y la antena, si la miran, tiene que estar neutra, no usamos antenas cargadas, porque si no tendríamos problemas. En realidad son dipolos. Si uno mira una antena, típicamente es un alambre metálico,
tiene esa dirección donde apunta el carga metálico, es la dirección del dipolo, y lo que hace la antena es que recibe, por ejemplo, uno hace que las cargas suben y bajan, ¿sí? Y eso hace que estas orejas que están así, después de un rato están así, después se invierten, se dan vuelta para allá y para acá, y emiten especies de orejas, así que se propagan, o cosas así que están moviéndose acá, y eso es lo que detectamos en nuestros teléfonos, y es, por ejemplo, ahora que están viendo el video, a su casa llega vía transmisión de ondas electromagnéticas que típicamente las generamos a través de cosas bipolares. No es que colocamos cargas, usamos cosas neutras. Y la cosa neutra más básica que tenemos un dipolo. Con esto emitimos cosas, o sea, tiene una antena emitiendo en realidad. Cuando la antena lo que emite es que simplemente tiene el dipolo en una dirección, lo cambia para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Y eso emite, este lóbulo cada vez que se da vuelta hace que esto se corte y sale como una especie de objetos circulares o lóbulos así que se van propagando. Y se encuentra antena, está quieta, recibe esto y excita eso. Y eso hace que se mueva hacia arriba y hacia abajo y eso genera una corriente eléctrica que después, bueno, usando un circuito eléctrico, uno transforma en señales y después uno dice, pero ¿cómo escucho? Bueno, uno escucha mecánicamente porque tiene, no sé, piezoeléctricos, que son materiales que reciben una pequeña diferencia de voltaje y se deforman. Porque son materiales muy interesantes con los cuales hacemos micrófonos, parlantes, etc. ¿Ok? Así que con eso construimos nuestras comunicaciones. Así que los dipolos son algo profundo en nuestra tecnología. ¿Ok? Las cargas nos han permitido entender muchas cosas, pero son los dipolos los que son muy, muy útiles. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico? La lírica me está hablando. Entonces, uno lo calcula y eso fue lo que hicimos, fue tomar dos cosas, hacer desarrollo de Taylor, sumar y crear los términos dominantes. Eso fue el cálculo que hice. Y cuando uno hace eso, entonces encuentra que el campo eléctrico de un dipolo simplemente era 1 partido por 4 pi epsilon 0, de la forma 3 veces R menor a R', R' es donde está el dipolo, partido por R menos R', en este caso a la 5, alguien se tira el ahí. Y tenemos entonces P por R en la forma prima, y además tenemos la forma P partido por R menos R' a la 3. Entonces, lo primero que uno aprende de esta expresión que está acá es que los campos eléctricos son mucho más débiles que los de las cargas puntuales. Decaen con el inverso, en este caso, al cubo de la distancia, y además no es isotrópico. La dirección del dipolo tiene un rol importante en el campo eléctrico. El campo eléctrico hacia allá no es el mismo que hacia acá o hacia acá. A diferencia de una carga puntual, que nos da un campo eléctrico isótropo que cae con el inverso de la distancia. Se cae con el inverso del cubo. Acá también para el cubo, porque arriba hay 2R, abajo R5, que parte de R cubo. ¿Ok? Son menos intensos, obviamente, porque están neutros, pero están ahí. ¿Ok? Así que mostramos eso que estaba ahí. Y, bueno, también el potencial, si me interesa, fue útil para calcular. También nos queda la forma de un escalar, así que nos queda la única forma de un escalar con un vector, siempre nos queda así, y obviamente tiene unidad 1 partido por 4 pi. ¿Ok? Hasta ahí teníamos el dipolo y íbamos contentos. Lo siguiente que hicimos interesante fue que, ¿por qué usamos los dipolos? Fue porque la materia que nos rodea está neutra, y entonces una forma simple de escribirla es que sea un medio dieléctrico. Un medio en realidad dieléctrico es una forma elegante de decir un medio dipolar, un medio que está formado por dipolos. ¿Ok? Y les traté de enseñar que, a pesar que a veces la materia no tiene dipolos, lo que hacemos es que cuando uno aplica campo eléctrico, induce y se polariza. ¿Ok? Así que es un concepto de polarización. ¿Sí? El potencial que el R menos R' que estaba Al 3. Por supuesto. Sí, por supuesto. Me disculpo un poco, tengo una pequeña dislexia en el cual, o sea, no es broma, me sufrí mucho mi niñez por eso, digamos. O sea, lo sufrido que fue, digamos, aprender física, o sea, aprender a escribir, etcétera, cuando las letras se invierten, digamos, es una cosa. Pero bueno, no es grave, digamos. A veces gente uno no le cree, pero es terrible. Pero bueno, no es grave, no es grave. Uno puede superar esas cosas con buen clave. Ok, entonces, lo que les hablaba es un medio directo. Entonces, un medio eléctrico es que tomamos un medio cualquiera y de alguna forma lo vamos a modelar, a pesar que está neutro, o sea, su carga total es 0, vamos a modelar que microscópicamente en realidad está hecho por cosas que tienen dipolos. Y entonces introducimos un concepto muy, muy importante para dar cuenta que la materia está formada por dipolos,
Y el concepto que introdujimos fue que en realidad si tomo esto acá y me pregunto cuál es el dipolo que tienes, obviamente siempre coloco un D porque estamos pensando infinitesimalmente en un pequeño elemento de volumen que tiene a su interior dipolos. ¿Ok? Y eso lo modelamos simplemente con el hecho de que tenemos una densidad de polos, y esa densidad de polos lo que llamamos la polarización. ¿Qué es la polarización? Y coloco dos rayitas porque la mayor parte de los libros colocan P grande, P negrita, etc. Es difícil distinguir el P chico, y a mí mi caligrafía no es muy bonita, así que coloco dos rayitas si no me equivoco. Esa es la polarización. Y eso tiene que ver con lo que llamamos densidad de polos. La polarización esencialmente es simplemente el número de dipolos que tengo en un volumen que está tendiendo a ser. Tan simple como eso. ¿Ok? Y la polarización, ¿por qué fue importante? Bueno, lo primero que descubrimos importante era que cuando un medio entonces está neutro, pero tiene dipolos, sí tiene densidades de carga, tanto superficial y volumétrica. Eso fue lo que aprendimos después de hacer un montón de cálculos. Ahí nos sirvió el cálculo. ¿Fijan? Uno dice, bueno, esas cosas de cálculo, porque usamos, aprendimos rotores, divergencia, todos esos juegos, fue que, fíjense, haciendo puras operaciones matemáticas, nos permitió entender, interpretar físicamente algo que habría sido difícil de explicar al principio, es que esto hace con material eléctrico, por ejemplo, en su superficie, por ejemplo acá, de hecho tener cargas, por ejemplo así, dipolos así, uno puede mostrar que en la superficie nos quedan más cargas de un tipo, y por tanto uno puede mostrar que eso implica, o se puede interpretar, que tiene una densidad de carga de polarización, que es simplemente P por la normal, y después la normal al objeto, por supuesto. Y tenemos una densidad volumétrica, que simplemente por conservación de carga uno puede mostrar, bueno, salida del cálculo, pero una interpretación fácil, puede mostrar que si además ponemos que la carga es neta, sería que la densidad de polarización volumétrica es la divergencia de P. ¿Ok? Así que, ¿sí? En la densidad superficial, la normal es como hacia el objeto. Fuera, siempre hacia fuera un objeto sólido, piensa una naranja o el planeta, ¿hacia dónde apuntaría su normal? No puede ser hacia porque está en la materia. Sí, como un casquete. ¿Sí? La parte como exterior del casquete. Claro, ahí es más difícil porque está en un casquete, en una superficie, ahí sí uno tiene que ser más cuidadoso con una punta, pero en general mentalmente piensa dónde está la materia, hacia afuera. ¿Ok? Ahora en un casquete tiene razón, no hay que ser más cuidadoso, y en un casquete uno pensaría por fuera hacia allá y por dentro del casquete hacia adentro. ¿Ok? Hay dos. Pero siempre piensa de dónde va la materia, donde no hay cosas. Algo así es la forma simple de pensar. ¿Ok? Esa es la forma como la vamos a definir siempre. ¿Está bien? ¿Está claro para todos? ¿Está claro en casa, por si acaso? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Muchas gracias. Ok, y esto fue fundamental, pero con esto, entonces, ahora si alguien, entonces el problema, gracias también por escribir, el problema es que ahora se vuelve un poco más simple, es que nos dice entonces que cuando un medio es dieléctrico tengo una densidad, ¿ok? Y esa densidad en realidad es equivalente a tener una densidad de carga superficial y volumétrica, y ya habíamos estudiado problemas donde teníamos densidad de carga, y por lo tanto sabemos calcular. Ejemplo, o sea, me dice, ¿cuál es el campo eléctrico polarizado? Y la respuesta es muy simple: el campo eléctrico lo calculo como si hubiera una densidad de carga volumétrica y una densidad de carga superficial, y con eso entonces sé cómo está el campo eléctrico. Entonces con eso, por ejemplo, si quiero saber cómo es el campo eléctrico, simplemente uno diría que el campo eléctrico de un medio dieléctrico es muy simple, es 1 partido por 4 pi epsilon 0, ¿de qué? De, bueno, una integral que tenga que ver con el volumen. Entonces la densidad volumétrica en ese caso vale menos divergencia de la polarización, partido en este caso por R menos R', recuerden siempre dónde está en este caso la densidad de dónde están los dipolos, y acá entonces tenemos una densidad de carga de la dirección R menos R', y esto integrado por supuesto en dB, más, si tengo una densidad superficial, bueno, será la frontera de ese volumen, la superficie de integración, la densidad superficial vale la polarización, la densidad de carga y la polarización por n, partido en este caso por 4 pi epsilon 0, sacas afuera, y queda R menos R', elevado a 3, en la dirección R menos R', por supuesto, esos son vectores, en este caso, integral de S. Ya está. Eso entonces me dice, por complicado y feo que parezca, si alguien me dice, ¿cuál es,
si un medio está dieléctrico, tiene una polarización, en esa polarización, cuál es su campo eléctrico, y cuál es su, por ejemplo, potencial electrostático, lo mismo, calculo como si hubiera una densidad de carga volumétrica y superficial. Así que el problema es muy simple, ahora la dificultad está, ¿cómo calculo esta cantidad? O sea, está ahí todo fácil, todo muy simple, pero el problema es cómo calculo P. Entonces, la densidad de polarización era el problema. Entonces, hay muchos problemas, a ver si me lo dan, pero ¿cómo lo calculo? Y para eso lo que hicimos fue usar modelos simples de relacionar la polarización. Entonces los modelos que usamos para modelar este P, porque todo el problema ahora es saber qué es lo que es P, hicimos modelos de polarización. Y el modelo que vamos a usar oficial es justo por simplicidad. Hay modelos más difíciles, por supuesto, que son mucho más interesantes, pero bueno, tenemos que apuntar ahora a aprender. Ya vendrán épocas más difíciles, sobre todo aquellas que hagan, por ejemplo, mecánica o cosas en ingeniería eléctrica, que van a entrar en profundidad en tener modelos mucho más interesantes de polarización. Entonces el modelo que usamos fue un modelo que llamamos homogéneo, lineal e isótropo. ¿Ok? Nos pusimos en un medio ideal, el más ideal que nos pudimos imaginar. ¿Eso qué significa en la práctica? En la práctica usamos dos modelos simples, no sé si se acuerdan, pero no anoto. Usé un modelo de suponer que los átomos estaban neutros, pero era algo así como si yo tenía un átomo, por ejemplo un núcleo, y este núcleo tenía una nube electrónica. Entonces cuando le aplicábamos un campo eléctrico, el átomo del centro se movía, y la nube electrónica sobre él ejercía una fuerza, y después de calcular mostramos que entonces uno puede mostrar que simplemente la polarización era proporcional al campo eléctrico, y la constante era una constante llamada susceptibilidad. ¿Okay? Y esa constante tenía que ver con la nube electrónica en particular de ese modelo, o también hizo un segundo modelo y el resultado fue el mismo. ¿Okay? El resultado fue que supuse que era un medio que fuera bipolar, como el agua, por ejemplo, que tenga moléculas que son dipolos, pero estuvieran todas desordenadas. Entonces, al estar desordenadas, si uno aplicaba un campo eléctrico, lo que les mostré que la energía, quizás se volvió a decirle, la energía, yo mostré un dipolo, era muy simple, la forma menos P por E. Y eso, entonces, ¿qué significaba? Esa energía de un dipolo. Significaba que entonces los dipolos les gusta ser paralelos con el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la energía se minimiza. Los sistemas físicos siempre tratan de minimizar la energía. Entonces, se minimizaba la energía y eso le gustaba. ¿Okay? Eso le gustaba, y por lo tanto, si aplica un campo eléctrico, todos estos dipolos se van a, por ejemplo, si es agua, por ejemplo, a mí me pone un jugo de limón, que aún tengo más iones y tengo dipolos, le aplico un campo eléctrico, se van a mover todos, se van a alinear en la dirección del campo eléctrico, esencialmente porque tratan de minimizar la energía, y por lo tanto estos dos modelos me llevó a la conclusión, y esta conclusión es no menor. En realidad hay un tipo que se ganó un premio Nobel, se llama Bloomberg, austriaco, si no me equivoco, y Bloomberg entonces muestra que en realidad la relación entre la polarización y el campo eléctrico en realidad es una expansión, primero en términos lineal, después en términos cuadrático, cúbico, etc. Y esta función con lo que es susceptibilidad llamamos Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Y para los materiales que llamamos no lineales es muy importante. Bueno, esto hacemos cosas importantes como láser y cosas muy sofisticadas, tienen términos no lineales, pero en lo que vamos a estudiar nosotros vamos a quedar con esta descripción muy simple que hice, pero aunque no crean, es correcta, es muy profunda en muchos materiales. ¿Okay? En el aire, por ejemplo, en muchos líquidos, en muchos cristales también es válido. Para campo eléctrico suficientemente pequeño, esto es un excelente, pequeño, en realidad incluso grande, se requieren campos muy grandes para que esto no sea cierto. ¿Okay? Así que tenemos que la polarización se relaciona con el campo eléctrico y eso nos resuelve este problema. ¿Okay? Pero fíjense, un poco extraño esto, fíjense lo que digo, o sea, yo le aplico un campo eléctrico que me genera una polarización y a su vez me genera un campo eléctrico. Así que el campo eléctrico, algo así, tiene que ser como la suma del que genera el medio dipolar y el que genera, de alguna forma, el campo eléctrico que genera la polarización. ¿Se fijan? Hay una cosa y me estoy como pisando un poco la cola. ¿Ok? Pero es así, hasta ahí quiero decir, es así. Y eso que acabo de decir, pisarme la cola, matemáticamente, para no pisarnos la cola, lo que hicimos fue, ok, como aparecen cargas de polarización y cargas que son reales, es decir, cargas que, por ejemplo, las genero a través de hacer fricción.
Porque esa fue la forma que descubrimos que podíamos colocar cargas. Cargas que se deben simplemente hacer fricción de dos cosas. Entonces, uno va a tener que definir un nuevo campo que me ayude a entender esta separación entre el campo eléctrico y a su vez que genera el medio de polarización. Y eso lo hicimos a través de, para resolver ese problema, que parece ser un poco extraño, lo resolvimos introduciendo varios conceptos, que fue lo que primero distinguimos las cargas entre cargas libres y cargas de polarización, o cargas netas y carga total. O sea, hacemos varios conceptos que usamos de forma indiferente para tratar de entender bien esto. Entonces lo que hicimos fue, eso nos llevó a la obligación de introducir conceptos como carga neta, libre, total. Y lo que hicimos fue, en realidad, fue que simplemente teníamos carga total, tenía dos fuentes. Tenía fuentes que llamamos, bueno, comúnmente, esta de acá se llama libre o neta. Esas son dos palabras porque desgraciadamente distintos libros ocupan o una o la otra. Pero son las cargas que realmente están ahí. Así, cuando calculo, por ejemplo, hablo de la ley de Gauss, y todo se encierra el volumen, me pregunto cuál es la carga encerrada, va a ser solo la carga neta. ¿Ok? Porque la otra, los flujos se cancelan. ¿Ok? Entonces, y acá tenemos la carga de polarización. Y eso nos llevó a introducir, para dar cuenta de esto con cuidado, introducir un nuevo vector, que fue el vector de desplazamiento. ¿Ok? O sea, cuando usamos la ley de Gauss, usamos también que el medio se polariza, que hay densidad volumétrica y exterior, llegamos a la conclusión que un nuevo vector que da cuenta de la suma de estas dos cosas, que es el vector de desplazamiento, y tiene que ver con la suma del campo eléctrico más el campo de polarización. ¿Ok? Y lo interesante que vimos, y esta es la primera ecuación como la escribió Maxwell, que nos dice que la ley de Gauss, ahora pensando que pueden haber cargas de polarización y cargas netas, simplemente se escribe así. Nos dice que es la divergencia del vector de desplazamiento igual a ρ libre. ¿Ok? Primera cosa. La segunda cosa es que descubrimos que es el medio, fíjense de acá, es el medio, en el caso particular, aquí voy a colocar medio homogéneo, lineal, isótropo, etc. P y E están relacionados. Y entonces, para ese tipo de medio, esta relación de aquí es válida para cualquiera. No necesariamente puede ser no lineal, puede ser lo que se me dé la gana. Pero en el contexto del curso vamos a suponer que los medios son isótropos, homogéneos, isótropos y lineales. Y en ese contexto, aquí esto se escribe como epsilon, más la susceptibilidad eléctrica del medio, y esto me queda por E. Y esto nos gusta escribirlo como simplemente epsilon, que es la constante dieléctrica del medio dieléctrico. Esto por primera vez nos permitía interpretar algo profundo, que fue que era el epsilon cero. El epsilon cero, desde este punto de vista, es algo así como la mínima capacidad dieléctrica que tiene un medio. ¿Okay? Cualquier otro medio, el hecho de que se polarice, hace que tenga esta capacidad de ser un medio dieléctrico, esta capacidad de apantallar las cargas, y esa capacidad la medimos por esta constante muy bonita que llamamos epsilon, que a mucha gente le gusta más escribirla como yo la escribí, que fue simplemente un número por epsilon cero, un número real por epsilon cero, y les di números, por ejemplo, para este caso. Por ejemplo, les dije que el agua, que un medio, por ejemplo, dieléctrico, tiene una constante kappa 80. ¿Eso qué significa físicamente? Significa que cuando yo colocaba, por ejemplo, en agua, coloco mi carga favorita, U, en agua, la pobrecita se siente rodeada, porque el medio se polariza, siente que está el agua, y lo que hacía es que los dipolos la van a envolver, y eso es lo que hacen. La envuelven, por ejemplo, si es positivo, la envuelve simplemente los dipolos en torno a ella, hace una cosa así. Y eso hace que mi carga efectiva, carga equivalente, si calculo el campo eléctrico, si saco mi carga y la pongo en el aire, su carga más o menos Q, la constante kappa del aire, es un medio eléctrico también el aire, pero es 1,0003, así que casi como el vacío, como si no hubiera nada, así que casi igual, pero el agua es 80, por lo tanto, en el caso del agua, mi carga efectiva, o sea, si yo estoy cargado y me tiro un piquero, mi carga inmediatamente disminuye en un número, digamos, que es algo así como 80 veces, así que me queda Q partido por carga.
y les mostré que eso ocurría, y que lo que ocurría en realidad es que en toda esta zona acá había una densidad de carga superficial, más la carga neta, así es que este hecho ocurre. ¿Okay? Ese es un ejemplo que me gusta porque ilustra bien lo que pasa. ¿Ok? ¿Sí? En un medio dieléctrico, la ecuación de Laplace, ¿Sí? ¿sigue tomando la densidad de carga libre o...? No, la ecuación de Laplace, o sea, una vez que colocas un medio dieléctrico, ahora todo te queda. En realidad, la moraleja, la observación, para responderte eso, es que cuando alguien se dice que un medio es dieléctrico, en la práctica lo único que tienes que hacer, o sea, si tú dices un medio dieléctrico, ¿ok? Hay un medio dieléctrico, si es medio dieléctrico, entonces lo que uno hace en la práctica es que transforma epsilon 0 en epsilon. Es tan simple por eso nos gusta usar esa cosa. Toda la fórmula de campo eléctrico es lo mismo, pero en vez de ser epsilon 0 es epsilon. En vez de la ecuación de Laplace, digamos, va si quieres algo así como ρ partido por epsilon 0 para ρ partido por la constante directamente. Y ese no sería la suma de la libre y la polarizada. Bueno, no es la libre polarizada, ten más cuidado, es la suma de la libre más la susceptibilidad, son dos conceptos físicos distintos. ¿Okay? O sea, me refiero a la densidad volumínica. Tú dices la densidad de carga, claro, sí, por supuesto, pero como son proporcionales, todo te va a quedar igual. Si te fijas, si vas sumando, te vas a dar cuenta que todo va a ser equivalente, como si hubiera algo donde lo único que hay que reemplazar es epsilon 0 por epsilon, está simple por eso. Por eso es muy memotécnico, o sea, el sentido de memotecnia es que simplemente lo que hay que hacer cuando alguien te dice un medio dieléctrico, y por supuesto, te tiene que decir algo más, homogéneo, sólido, lineal. Si no te dicen eso, estamos en problema. Pero si agregamos eso, que es lo que vamos a agregar en el curso, entonces significa que donde diga epsilon 0 lo reemplazo por epsilon y todo queda igual. ¿Ok? Pero tiene la cosa maravillosa de que me permite, por ejemplo, en el caso de un condensador, colocar muchas más cargas, cosas como eso. O sea, tiene cosas útiles. No solo cambiar la constante, tiene consecuencias importantes, por ejemplo, sobre el circuito eléctrico. ¿Ok? Así que, pero la práctica para las matemáticas, para nuestros cálculos, es como simplemente dejar de llamarlo epsilon 0 y pasar a escribir. Entonces me preguntan, ¿cuál es el campo eléctrico de una carga en el aire? Es 1 partido por 4pi epsilon. Y alguien pregunta, ¿cuánto vale epsilon? Bueno, vale epsilon 0 por 1,003. Si lo meto en el agua, vale el mismo epsilon, pero ahora vale 80 veces, o sea, ese epsilon digo por 80 y así. ¿Ok? Tan simple como eso. ¿Ok? Y la mayor parte de los medios son homogéneos, eso es lo muy lindo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Está claro en casa también, por si acaso? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bien, y entonces, como les dije que hasta ahí íbamos bien, y lo subsiguiente que hicimos fue, mostramos que había esta constante, epsilon, tenemos esta ecuación de acá, y lo subsiguiente que hicimos fue que entonces usamos ahora que tenemos medios dieléctricos y conductores, y los combinamos para crear una cosa muy importante que tiene que ver con estas botellas de Haydn, que es este método, porque la práctica de la electricidad solo es una actividad teórica, pero ¿cuándo empezó a ser útil? Y la vez que se empezó a ser útil fue cuando fuimos capaces de guardar las cargas, es decir, tener condensadores. Ahí fue la primera vez que empezamos a hacer cosas útiles, y poco a poco vamos a ir creando elementos más y más útiles que fueron cambiando nuestra vida. En particular, la corriente es fundamental. Nuestra vida es inconcebible sin electricidad que dominamos. ¿Okay? Todos ustedes se nos corta la luz, les aseguro que no aguantan más de una semana y se pondrían a quemar todo. ¿Okay? Les aseguro que su vida es inimaginable. Bueno, ya piensen que les quitan el teléfono, pero no solo el teléfono, la electricidad, la luz en la noche, la calefacción, la capacidad de cocinar, etc. Para nosotros vivir sin electricidad es impensable, y todo eso va a ser gracias a todos estos desarrollos teóricos, así que es importante. O sea, sin duda Newton nos ayuda a entender muchas cosas, pero la electricidad es lo que nos toca fuertemente en nuestra vida, ¿okay? Nuestra calidad de vida. ¿Se puede vivir sin esa electricidad? Sí, pero viviríamos como vivían nuestros antepasados, hasta los 40 años, no tenían ni la medicina ni la tecnología que tenemos. ¿Okay? Todo eso es gracias al esfuerzo de muchos personajes importantes. ¿Okay? Entonces, el paso que hicimos fue mezclarlo para empezar a crear cosas útiles. Por eso les dije que al principio la gente que estudiaba esto era solo el mundo universitario o académico, investigar un poco, pero poco a poco eso nos empezó a cambiar la vida. ¿Okay? Y va a ser, yo creo, Faraday particularmente el que va a hacer la diferencia sustantiva cuando crea un motor eléctrico y un generador de electricidad.
ya les mostré también, espero que lo hayan visto en la clase complementaria, cómo funcionan las baterías y cómo la química es algo así como que está flotando el material todo el tiempo, no está haciendo eso, pero estás cargándolo todo el tiempo, que equivalente a flotarlo, y eso nos permite tener corriente, por ejemplo, cómo funcionan las baterías. ¿Okay? Entonces, poco a poco fuimos creando cosas como humanidad, me refiero, cosas que nos permitió mejorar nuestra calidad de vida en la medida que íbamos entendiendo esto que al principio, cuando en particular fue descubierto por los griegos, parecía más bien magia y cosas más bien de salón y divertirse, a transformarse en algo que nos cambió completamente nuestra vida. Y como les mencioné por ejemplo, un reto actual que tenemos es que ya queremos que todo el transporte sea completamente eléctrico, ya no queremos usar reacciones químicas, queremos usar directamente la energía eléctrica como medio de transporte. ¿Okay? Por ejemplo, es un problema actual. ¿Sí? Muchos ingenieros actualmente están haciendo eso. ¿Sí? O sea, están pensando en autos eléctricos que ni siquiera tengan chofer, están pensando con inteligencia artificial, como coloco algo así que decida doblo, no doblo, paso, no paso, etc. ¿Okay? Esos son los problemas de ingeniería actuales. ¿Okay? Donde es importante tener las mejores baterías inimaginables. ¿Okay? Porque si las baterías no son muy buenas, ustedes no se comprarían un auto y le dicen, ya está, pero funciona una hora. ¿Ok? Necesita algo que funcione bien, que se cargue muy rápido, que venga algo y ¡puf! Le pega un golpe como los autos de Fórmula 1 y ya está. ¿Ok? Todas esas cosas son las que se están soñando hoy en día y espero que muchos de ustedes sean partícipes de ese sueño. ¿Ok? Uno dice, no, eso no es posible. Yo les digo que no. Por ejemplo, tengo un doctorado que trabaja en Tesla actualmente y Jaguar y tratando de hacer simplemente diseño de cómo manejar mejor ese tipo de autos. ¿Okay? Todavía no son muy buenos. Mi propio alumno me dice que me recomienda que no me compre uno, por lo más probable es que chocaría. ¿Okay? Pues están haciendo todos los estudios posibles cómo usarlos mejor, sin que uno no maneje, sino que maneje a alguien ahí. O sea, usted un chofer, que sería algo así como Siri, o algo así, o le digo, ya, ok, llévame a la universidad, y lo haría. ¿Okay? Todas esas cosas están en desarrollo, así que pensarlas, están esas. Espero yo que tengan la suerte de hacer ese tipo de ingeniería o problemas similares. ¿Okay? Solo para convencerlos que hay cosas muy útiles que fueron partiendo de algo que parece ser aburrido de clase, y uno dice, ¿por qué tengo que aprender en plan común? ¿Por qué es importante aprender la ley de Gauss? Fíjense, partimos con la ley de Gauss y eso me cambió el mundo. ¿Okay? Es eso lo que tienen que visualizar, es eso lo que ustedes deben ser capaces de aprender y llevar sueños más allá. Cómo a partir de estas cosas teóricas podemos hacer cosas interesantes en nuestra vida. Entonces, la primera cosa interesante que vimos fue, una cosa ante los condensadores, antes que se me olvide, les dije esta propiedad porque me va a ser útil en el futuro, era ante los condensadores, era cuando teníamos dos eléctricos distintos. Eso me importa porque en el futuro espero explicarles la ley de refracción, cómo la luz se refleja cuando la enviamos en dos medios distintos. Por ejemplo, ¿por qué cuando yo miro el agua no es lo mismo que mirar el aire? Pues si miro el agua y saco el agua, por ejemplo, una piscina, el fondo se ve más lejos. ¿Okay? O meto el dedo y el dedo se me curva, ¿okay? Se me corta. Para entender eso en el futuro necesito que recuerden esta propiedad que a partir de las ecuaciones que hemos usado, divergencia y rotores, concluimos que teníamos dos propiedades interesantes. Era que en la superficie, si es que hay cargas, entonces descubrimos que, y uno dice, ¿pero por qué la superficie? Obviamente cuando yo tengo dos medios distintos, en la superficie aparecen cosas extrañas, como costos. Por ejemplo, uno dice, a mí me gusta tomar leche, válido, pero se pregunta, ¿por qué no aparece nada en la superficie? ¿Okay? O ¿por qué cuando coloco una cuchara en el agua hay una cosa rara en la superficie que llamamos tensión de superficie? La superficie es como el intercambio entre los medios, los átomos se tienen que ajustar y por lo tanto ese ajuste de los átomos genera que haya propiedades interesantes en la superficie. ¿Okay? Si coloco los medios típicamente en la superficie, como la densidad de carga de uno y otro es distinto, cuando se colocan en contacto típicamente tienden a colocar cargas, ¿okay? Para poder ajustarse uno con el otro. ¿Okay? Así que no va a ser extraño encontrar carga en la superficie, por eso voy a asumir que hay cargas. ¿Okay? Podría que no lo haya, pero típicamente al colocar dos medios en contacto, típicamente la superficie tiene alguna propiedad media exótica, o digo exótica diferente a lo que esperaría. Y lo que concluimos de eso fue que dos cosas, concluimos que el vector de desplazamiento en un lado, la normal, menos el vector de desplazamiento en el otro lado, la normal obviamente con respecto a la superficie. Ok, la definí en este caso así, porque estas dos son iguales, nos daba que era igual a la densidad de carga, y vimos que el campo eléctrico tangencial en el medio 2 es igual al campo eléctrico tangencial medio 2. Digo eso para no olvidarlo, porque me va a ser muy útil cuando quiera explicarle lo que llamamos la ley de Snell, que en realidad fue descubierta 800 años antes por los árabes, que se llama Inchal, la persona que la descubrió, y que solo en los últimos 20 años hemos descubierto que en realidad los árabes, sobre todo en óptica, habían aprendido muchas cosas muy interesantes que desgraciadamente cuando yo era uno de ustedes pensaba que era hecho por Snell,
Después cuando llega a Francia, a los franceses no le dicen que es NET, dicen que es Descartes, porque parece que lo hizo también antes, pero bueno, después la gente lo llama ley de Descartes, pero recientemente descubrimos que eso entretenido que me explica qué pasa cuando meto el dedo al agua con la luz, en realidad fue entendido por los árabes muchos años antes, ¿okay? Y no olvidamos lo que llamamos la época de oro, los árabes que hicieron matemáticas y física y astronomía muy interesante. Hoy en día estamos un poco más conscientes de las cosas que hicieron. O sea, mucha gente dice, no sé, Galileo es el primer científico moderno, y eso es mentira. Einstein, de nuevo, como 800 años antes, por ejemplo, hacía cosas, hacían experimentos para entender cómo funcionaba la vista, etcétera, increíbles. Y entonces, en vez de decir que Galileo es el primer físico moderno, hay que ser mucho más cuidadoso. Los árabes tuvieron físicos modernos que hacían cosas mucho más actuales, y los cuales los mismos europeos, como Newton, Galileo en persona, no fueron muy cuidadosos cuando lo han incluido Copérnico. ¿Okay? Bueno, pero eso es historia de la ciencia, no vale la pena entrar a discutir, pero por cultura en general hay que tener cuidado y mucho respeto con la ciencia árabe, que fue muy importante. Ok, ¿sí? El vector de desplazamiento ahí no depende del medio eléctrico. El vector de desplazamiento no me da el medio eléctrico, pero si hay densidad de carga libre, está libre. Pero si no depende, ¿cómo son distintos? No, pues si no hay libres son iguales. Fíjate que queda igual. ¿Sí? ¿Sí? Este queda igual, pero acá fíjate, aquí te quedaría epsilon, o sea, siempre lo escribes para D, ya sé, D a D. Eso partido por entonces epsilon 2. Así que queda una pequeña discontinuidad. ¿Ok? Eso es por el rotor. Te queda que no son iguales. ¿Ok? Pero esas son las reglas correctas. ¿Ok? Ok, pero uno escribe para el campo eléctrico esto porque es más directo, porque esta viene de la ley de Maxwell, que nos dice divergencia de D igual a densidad de carga, y esto viene del rotor del campo eléctrico al centro. Acuérdate que el rotor de D va a estar relacionado al rotor de la polarización. ¿Ok? Y aquí, como hay dos medios distintos, sí hay polarización. Sí hay polarización. Ok, eso por ese lado. Entonces, y ahora sí, vamos a hacer el condensador. Esta es la primera aplicación que parece ser muy naif. Les mostré algunos videos bonitos que espero hayan jugado Rapid, la gente en la web, pero la idea era muy simple, es que esto nos permitió acumular carga y la forma muy simple. Como les dije, bueno, aquí uno coloca un medio eléctrico, porque si uno coloca un medio eléctrico es un mejor condensador, pero la idea fue esta idea de la botella de Hagen, que lo que hacía era simplemente colocar conductores bien aislados, y si uno coloca entonces dos conductores y coloca un medio eléctrico, tiene carga distinta, entonces simplemente porque hay cargas, uno tiene una diferencia potencial, y uno puede mostrar que la carga que uno puede acumular y la diferencia de voltaje son proporcionales, y la constante de proporcionalidad es lo que llamamos capacitancia, que es simplemente la carga acumulada total, neta, no tiene signo, es positiva, dividida por la diferencia de tensión. ¿Ok? Eso nos permite hacer condensadores que nos permiten acumular cargas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y les dije que esto es una propiedad geométrica. Uno piensa que es una propiedad física, pero tiene que ver solo con la geometría, y la razón que esto es una propiedad geométrica es que uno dice la carga, ¿qué es? La carga es simplemente la integral de la densidad de carga, y eso usando entonces, en este caso de acá, pienso que el medio que está acá es eléctrico, tiene una cierta constante epsilon, entonces me queda que entonces esto es igual simplemente a epsilon por, te fijas, yo ocupo la ley como es divergencia del campo eléctrico igual a ρ partido por epsilon, no epsilon 0. Y abajo me queda la diferencia de voltaje, eso es simplemente la integral de camino, ¿ok? Entonces esto es la integral de camino de dl punto e, ¿ok? Y esa, bueno, tiene un signo menos, pero es en valor absoluto, solo tengo la diferencia en valor absoluto, y esto nos queda que esto es simplemente algo así como e por delta L, y ahí, como les dije siempre, uno diría la física, digamos, bueno, esto no es del campo eléctrico, y esto debería ser una propiedad que es algo así como la constante eléctrica del medio, un área, porque, bueno, aquí, bueno, ok, está la divergencia, si a alguien no le gusta la divergencia, puede ser mejor. Ocupo ley de Gauss, y espero que ahora esté más claro, supongo, pero
Y esto entonces ahora se me queda epsilon por un área acumular. ¿Ok? Más o menos. Y eso es lo que uno encuentra, una propiedad geométrica. No depende del campo eléctrico, en realidad simplemente tampoco depende de la carga, pero sí depende de la constante eléctrica. Por lo tanto, físicamente esto que me dice, si yo coloco un mejor dieléctrico, y típicamente los buenos dieléctricos son ceras, son resinas, cosas así, son muy buenos aislantes, son de una cantidad eléctrica muy alta, y por lo tanto puedo acumular más cargas. Y el área, bueno, me dice un poco la geometría del largo, algo podría decir, sí, esto tiene dimensiones de largo, sí, es verdad, área partido por largo es largo, pero hay que ver cómo es el problema, ¿ok? Y hicimos varios problemas para ilustrar eso, simples como colocar placas, colocamos cilindros, para que fueran más no lineales, y van a encontrar que hay cientos de problemas donde uno le pide calcule la capacitancia, hay cientos de geometrías distintas donde uno tiene que usar ese tipo de métodos para calcular. Entonces encontramos la capacitancia y también enseña algunas propiedades que pueden ser útiles. Por ejemplo, si uno coloca un condensador así y después lo une con otro condensador así, y después, por ejemplo, saca un cable y lo lleva acá. Eso sería lo que nos gusta colocar como en los circuitos eléctricos, los representamos así, pero físicamente tienen geometría. ¿Ok? Son cables que conectan unos con otros. Yo traté de colocar como sería físicamente. Pero en los circuitos eléctricos colocamos dos rayitas paralelas, pero no decimos cómo es la forma. ¿Ok? Por ejemplo, un condensador podría ser un cascarón esférico rodeado por otro cascarón esférico y mete un dieléctrico entre medio. Es un condensador. ¿Ok? Va a depender de la geometría del problema, cómo hago el condensador que me gusta hacer. ¿Ok? Y lo que mostramos fue que los condensadores en serie tenían una cosa entretenida. Estos de acá tenían una capacitancia 1 y 2. Esto era equivalente a un único condensador. Y ese condensador, lo que vimos fue que su capacitancia, en realidad, si están en serie, es simplemente satisface la regla de los recíprocos. Es decir, que es la suma de los inversos respectivos de los otros condensadores. ¿Ok? Eso se los mostré también. Hasta ahí no sé si estamos claros, ¿estamos bien? Estamos bien en casa también, y después les mostré las propiedades de condensadores en serie. O sea, en paralelo. ¿Ok? Entonces, tenemos esa propiedad. Y estamos bien de casa, si alguien me responde por eso, solo para confirmar. ¿Estamos claros en casa? Sí, profe, todo bien. Bueno, espero que el repaso nos sirva, ya no nos falta mucho, pero es porque chequearse que algo no se entiende. Si no entienden algo, tienen que preguntar. Así, obviamente, doy por entendido que estamos entendiendo todo, digamos, muy bien, eso me pone contento. El día del control cae día jueves, ¿verdad? Habíamos dicho que era el 28 de octubre, no sé qué día es, pero si lo miras, puede chequearse el jueves. Sí, es jueves según calendario. Y lo que recuerda es de 24 horas. Entonces la idea, no sé a qué hora acordamos que lo vamos a entregar, no sé si dijimos a mediodía, a las 12. ¿Puedes confirmarme eso? Pero tienen 24 horas. ¿Ok? Ya. Obviamente está diseñado para 3 horas, está diseñado 24 horas. ¿Okay? A veces ya sé que en casa uno ocupa más tiempo. Ok, eso es decisión personal de cada uno, pero está diseñado y lo pueden comprar, porque en mi página web hay muchos controles que he hecho toda mi vida, están diseñados para las 3 horas, que era lo que hacían habitualmente. ¿Ok? A veces uno, obviamente, por reasegurarse, lo hace más y más tiempo, a veces es bueno, a veces es malo, a veces yo creo que uno a veces da vuelta a tantas cosas que finalmente hasta termina degenerando el problema, así que tiene que ser muy hábil en cómo usar su tiempo. ¿Ok? Pero eso ya es problema de cada uno, tiene que ser hábil en eso. De la vida, no tiene que saber usar su tiempo. Entonces podemos colocar también condensadores, digamos, condensadores en paralelo. Y en este caso, entonces, si quieres la forma clásica de representar un circuito eléctrico es así, o sea, colocamos siempre dos plaquitas y el vacío quiere decir que hay un medio donde la corriente no puede andar, esa es la forma usual de representar. ¿Ok? Pero es una representación, físicamente son cosas, son, no sé, placas, cilindros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando me piden trabajar con diferencia de voltaje, no sé qué, ¿Sí? entre dos puntos, ¿Sí? ¿Sí? siempre puedo elegir como en un punto de voltaje igual a cero. Bueno, no necesariamente, o sea, si no te dan el dato, claro, lo supones que así, pero podría diferenciarte en otro lado, pero lo puedes subir cero, porque los problemas que no suponen
Sí, porque como es la diferencia, tú calculas el voltaje aquí menos el voltaje acá. Si vale 10 aquí, obviamente tiene 10 más algo acá, y cuando lo restas, entonces te hace. Pero tienes que tener cuidado, porque, o sea, como referencia lo puedes tomar 0, pero lo que importa es la diferencia de voltaje. Como referencia. Claro, lo puedes colocar por simplicidad 0, pero eso no quiere decir que es 0, tienes que tener cuidado, ¿sí? Tienes que tener cuidado. O sea, piensa en una, por ejemplo, lo que sí sabes calcular, una carga puntual, calculas el potencial en todo el espacio y te preguntas cuál es la diferencia potencial, no sé, en esta línea a 2 kilómetros más allá, entre esto y 10 metros más allá, y si calculas, te vas a dar cuenta que la diferencia es como si aquí fuera 0, pero no es 0, entonces tienes que tener cuidado. ¿Ok? Pero por simplicidad, por supuesto, lo puedes poner 0, porque quieres calcular la diferencia finalmente. Entonces, acá lo que descubrimos fue muy simple, la ley fue la fue que simplemente la capacitancia 1 más la capacitancia 2 está que la capacitancia equivalente es simplemente la suma. ¿Ok? Así que encontramos eso que puede ser muy útil. Parece ser simple, pero cuando uno hace circuito eléctrico, le aseguro cuando aquellos que vayan en ingeniería eléctrica tomen su primer curso de circuitos porque sean del plan común, se van a descubrir cómo les pueden hacer cantidad de circuitos muy complejos y transformarlos en circuitos equivalentes. Es todo un deporte, no es una cosa trivial. Porque parece ser reglas simples, porque están separadas, pero cuando hay muchas de ellas y combinadas, la vida se vuelve difícil. ¿Ok? Obviamente vamos a tratar de colocar los elementos básicos de eso que está ahí. Y mostramos eso, y creo que esto fue lo último que hablamos de cosas de estática, creo que sí. Creo que exactamente, la energía, eso es importante. Importante, les dije una observación de la energía, que lo van a notar con los condensadores útiles, es que les dije que les hice un problema donde traía cargas de infinito con mucho cuidado, para mostrarles que en general uno piensa que la energía simplemente debería ser la carga por el potencial. Pero la pregunta es si ese potencial a su vez lo crean las mismas cargas. Entonces, cuando uno hace eso hay que tener cuidado, porque el resultado no es... Entonces, le enseñé que había un medio cuando la carga y el potencial están generados aquí. Voy a colocar phi para el potencial para confundir con este volumen. Cuando al mismo tiempo la carga genera el potencial. Y a veces no hay un medio. Cuando uno dice simplemente de carga por el potencial, pero cuando no hay un medio es porque este es un potencial externo, donde la fuente no está generada por las cargas. ¿Ok? Hay que tener ese cuidado con esos medios, si no uno se equivoca. ¿Ok? En esta cabe un medio porque parte del potencial está generado por las mismas partes. ¿Ok? Son dos cosas, es la misma cosa que si en la parte de abajo estoy hablando como si fueran independientes. Y eso no fue así. Y eso nos llevó a la conclusión que los condensadores tenían energía que era la forma medio, la capacitancia por la diferencia de voltaje al cuadrado, y eso va a ser muy útil cuando si alcanzamos a ver el circuito eléctrico. Eso nos va a enseñar que los condensadores son algo así como equivalente a la inercia, eso se parece a algo así como la masa por algo. Vamos a ver que uno puede hacer analogía y vamos a descubrir que todo ese curso que hicieron de ecuaciones diferenciales en realidad lo podemos hacer un curso de circuito eléctrico. En realidad nuestros computadores son un curso de cálculo, o sea, si uno lo mira, podemos escribir todas las ecuaciones diferenciales que queremos, podemos integrar todo lo que queramos eléctricamente, usando circuitos eléctricos. Vamos a descubrir que podemos escribir todas las ecuaciones diferenciales. Así que los circuitos eléctricos, si quieren, nos van a permitir hacer cálculos, y por eso los llamamos computadores. Computador significa calcular. ¿Ok? No es casualidad que los llamamos así, no es porque nos guste llamarlo computadores porque suena bonito. Es porque en realidad cuando descubrimos el circuito eléctrico bien y lo entendemos bien, descubrimos que con ellos podemos escribir la ecuación diferencial que se les dé la gana, la favorita, la más fea, lo que quieran, y lo pueden resolver, les puede dar resultado. O sea, quiero decir que nos entregan como respuesta y por lo tanto con ellos hacemos cálculos increíbles. ¿Okay? Por eso los computadores son algo que son muy importantes en nuestro desarrollo, gracias a muchas cosas. Vamos a ver que esto nos va a permitir hacer analogías muy simples. Porque cuando les muestro los primeros circuitos más simples, van a ver que esto es como si fuera una masa, cuando hago lo análogo físico. También se puede escribir de la forma la carga al cuadrado partido por 2 veces la conductancia. Ok, creo que con eso terminé toda la parte estática de las últimas semanas que hemos visto. Sí. ¿La fuerza eléctrica se puede escribir como función de la energía o hay alguna relación? La fuerza eléctrica, claro, o sea, bueno, hasta aquí la fuerza eléctrica, o sea, tú puedes decir la fuerza, vale, si quieres, a grosso modo, recuerda que era esto por esto, así bien ahí, pensando en lo puntual, y esto es.
Y esto luego esto. Y eso entonces te queda que es el gradiente de la energía. ¿Ok? ¿Sí? Así como es. Es directo de ahí. Así que muy bien. Muy bien. Nos queda entonces la fuerza eléctrica así. Ok, entonces después nos pusimos a ver, y eso fue las últimas cosas que le enseñé, voy a seguir repasando eso, vimos corriente. ¿Okay? Dije que hasta aquí, si quieren hasta aquí, alguien va a preguntar al principio de la clase, que pondríamos asterisco, y diríamos, control 1, vamos a llegar hasta ahí. ¿Ok? Porque ya es mucha materia. ¿Ok? Hasta ahí voy a parar, lo que les voy a evaluar de cosas para el control. Entonces, la parte que nos viene ahora es, ahora nos preguntamos, y bueno, traje hoy día mi lámpara para jugar, pero era para que se le electrocutara a alguien, digamos. Electrocutarse no es grave, si la corriente es baja, no es tan grave, no tiene una connotación, es como matarse o no, es simplemente que pase corriente sobre el cuerpo de uno. ¿No? Ya sé que suena raro, pero es así. Entonces fueron algunas cosas interesantes, volver a repasar esa parte, y si alcanzamos, empezaríamos a seguir avanzando con algunas cosas que creo que vale la pena que discutamos. Entonces, tenemos el concepto de corriente eléctrica. Mi idea era muy simple, la idea era que teníamos materiales sobre los cuales tenemos cargas que se están moviendo. Y descubrimos entonces que introducimos un concepto muy importante, que fue la intensidad de corriente eléctrica, que es simplemente la tasa de variación de la carga con respecto al tiempo. ¿Ok? Eso vimos que habían dos tipos de corriente. Vimos que había corrientes de conducción, como los metales. Eso típicamente ocurre en los metales. Y vimos que hay corrientes de conducción y otras de convección, que son típicamente los fluidos. Y les dije que las de convección no son no menores, porque nosotros somos un medio típicamente lleno de fluidos, y por tanto todas nuestras corrientes que nos hacen trabajar, pensar, etcétera, son más bien de este segundo tipo, así que son importantes. Las primeras de conducción van a ser importantes sobre todo en un circuito eléctrico, pero las segundas son importantes para la vida. Hola. Ok, estamos cerca de eso. Vimos eso, lo otro que les introduje fue un concepto importante, quizá ya no alcanzó a pasar nada, pero vamos a hacer el repaso. El concepto importante que vi fue el flujo. El flujo fue un concepto que lo definía algo así como uno tiene cargas, portadores le llamamos, distintas cargas, pueden ser electrones, pueden ser iones, multiplicamos por su densidad, y esto multiplicado por la velocidad típica que tienen, que matemáticamente digamos llamar la velocidad promedio. Esto nos tiene una cosa muy importante, que daba J, que lo llamamos densidad de corriente, y esa densidad de corriente también se relaciona con que si uno quiere calcular la corriente total, o tomar la corriente en un pequeño pedacito, eso simplemente es J por vez. Eso nos dio esa cantidad que está ahí, eso, la cantidad de J, nos va a permitir entender bien cómo funcionan las corrientes, es la cantidad física microscópica y es la cantidad macroscópica, ¿ok? Y además encontré una ecuación, que llamé ecuación de continuidad, que nos dice, en realidad, nos dice en realidad una cosa muy profunda. Nos dice en realidad, la variación de carga solo se puede deber al transporte de cargas en el medio. ¿Ok? Les hice un pequeño ejemplo de eso, pero lo que vamos a tratar sí, vamos a tratar de hacer el fundamental. ¿Sí? J lo definimos, o sea, lo saqué con más cuidado, coloqué particulitas, calculé cuántas personas, lo hice con mucho más cuidado, solo que resumí el resultado de ese análisis con cuidado. Pero J, piensen en el agua, sería la densidad de masa, carga por número de partículas, esto es densidad de carga, esto, si quieres verlo así, es la densidad de carga, con la velocidad típica que tenemos. Entonces, en el caso del agua, el flujo es simplemente la densidad de masa por la velocidad con la cual se está moviendo. La velocidad típica. O sea, digo típica porque la velocidad media hay una distribución, algunas van más rápido, otras van más lento. Hay toda una distribución como la fórmula de Maxwell, que te dice que hay velocidades distintas,
pero las modelamos como si todas se movieran a la misma velocidad. ¿Ok? Y con eso encontramos esta otra relación. Y lo que vamos a hacer en la próxima clase, ya creo que con eso tenemos casi todo, es simplemente encontrar una relación entre los dos. Esto me dice las cargas se conservan. Esto me dice las cargas se mueven. Pero las cargas se mueven solo porque hay campo eléctrico. Y lo que vamos a ver es lo que llamamos la ley de Ohm. Vamos a describirla primero microscópicamente, después como Ohm la entendió macroscópicamente. Lo que vamos a encontrar representa el campo eléctrico IJ. Y ya con eso las cosas se nos van a poder conectar. Vamos a definir lo que llamamos resistencia eléctrica, etcétera, etcétera. Y después nos vamos a mover hacia el magnetismo. ¿Okay? Vamos a hacer ese tipo de cosas. No sé si hay dudas o preguntas en casa. ¿Sí? Tengo más que nada algo que contarle, que muchos compañeros estaban diciendo que el mismo día 28 tienen un control de economía. ¿Okay? Ok, lo que podemos hacer es quizás correrlo un día o algo así. Pregúntale si puede hacer una encuesta, si en cuántos días lo podemos correr. Pero lo ideal es que no nos corramos mucho más. ¿Ok? Incluso estoy dispuesto, no sé, puede ser un viernes, puede ser un sábado si es que quieren, o me avisan, pero me avisan pronto. Pero igual no nos vamos a correr mucho más para que no tengamos problemas con todo el programa que tenemos organizado, dado que no hemos cambiado nada. Sí, voy a preguntar si se puede correr uno o 2 días nomás. Ok, esa es la idea. ¿Ok? Sí. De todas maneras, recuerden que hemos tratado de no cambiar mucho para que no genere más problemas. ¿Ok? Ok. Eso, entonces le espero entonces tu respuesta. Ya. Chao, profe. Ahora nos vemos, no sé si hay alguna pregunta más, online o en casa. ¿Estamos bien? No voy a entrar, pero usted no sabe decir cuándo va a sacar como la regaranización de controles. Vamos a hacer lo mismo que habíamos dicho. Cuando todo el paro, la regaranización de controles de otro lado también. No sé, pero yo creo que quizás no valga la pena moverlo, o sea, salvo que tengamos necesidades, porque seguro si lo movemos vamos a decir que estudiando, oye, por todas las. No sé si afecta el control que hicieron. Puede ser, pero esperemos que no. Entonces podemos colocarlo en tiempo racional. ¿Ok? Porque recuerdo, todavía no llevamos ningún control, no se preocupen. ¿Ok? Eso. Muy bien. Si no tienen dudas, entonces vamos a quedar hasta.